¿Y si te dijera que eso que llamas amor es en realidad tu forma más sofisticada de autodestrucción? Tu mente no quiere que lo veas, pero cada vez que sufres por amor, no estás amando. Estás reviviendo una herida que nunca sanaste. Quédate, porque esta vez vas a entender por qué te rompes cada vez que amas, y por qué el verdadero amor no duele. El amor auténtico no te destruye, te transforma. Donde hay sufrimiento constante, no hay amor, hay apego. Amar no es perderse en el otro, es encontrarse a uno mismo. Y sin embargo, ¿por qué tantos confunden el dolor con la profundidad? ¿Por qué tantos se aferran a la idea de que el sufrimiento es sinónimo de intensidad? Porque nos educaron para amar desde la carencia, desde la necesidad, desde la herida. Nos vendieron la idea de que si duele, es real. Que si te consume, es verdadero. Que si te rompe, es porque era importante. Pero esa narrativa no nace del amor, nace del abandono. Cuando alguien ha crecido sin sentirse visto, sin sentirse suficiente, sin saber quién es en soledad, no busca amar, busca fundirse con otro para dejar de cargar con su vacío. Y así comienza el ciclo. La necesidad disfrazada de amor. El deseo de fusión que más que unión, es desaparición. Queremos perder el yo en el otro, porque nuestro propio yo nos resulta insoportable. Pero eso no es amor, eso es huida. Y huir en nombre del amor no es amar. Es repetir el trauma. El sufrimiento constante no es prueba de entrega, es una señal de que algo está profundamente roto. Quien ama desde la herida convierte al otro en salvador, en enemigo, en padre o madre simbólica, todo menos en pareja. Se crean relaciones donde la obsesión se confunde con fidelidad, donde el control se maquilla como protección, donde los celos se interpretan como pasión, y donde el sacrificio permanente se convierte en el precio a pagar para ser amado. Pero nadie merece pagar con su alma para ser aceptado. La mente herida tiene una lógica perversa, busca lo familiar, no lo sano. Por eso quien fue abandonado, busca vínculos fríos. Quien fue manipulado, atrae a quien sepa manejar la culpa. Quien fue ignorado, se entrega sin límites para ser visto. El patrón no es casual. Es subconsciente. Es una repetición compulsiva del dolor, en un intento frustrado de reescribir el pasado. Pero nunca lo logra. Solo lo revive. ¿Y qué hace el cuerpo? Se vuelve adicto a esa montaña rusa emocional. El cortisol del conflicto. La dopamina de la reconciliación. La adrenalina del drama. Y así se vive una relación, como una droga emocional. Y lo más triste, es que se vuelve normal. Se cree que así es el amor. Se naturaliza el agotamiento. Se romantiza el sufrimiento. Y se calla. Porque cuestionarlo implicaría enfrentar algo más aterrador, que quizás lo que has vivido no fue amor. Y aceptar eso duele. Pero libera. Y aquí viene la primera revelación brutal: amar no duele, lo que duele es lo que proyectas en el otro. Las expectativas que pones, las heridas que activas, las máscaras que sostienes, la validación que buscas. Todo eso es lo que duele. El otro no es el responsable de tus vacíos. Pero cuando no sabes estar contigo mismo, cualquier persona se convierte en una muleta emocional. Y cuando esa persona se va, no es que pierdas el amor, pierdes el sostén de tu dolor. Y entonces el alma se rompe. Amar de verdad no es llenarte con el otro. Es poder estar lleno y elegir compartirte. Pero eso requiere algo que pocos se atreven a mirar: la propia sombra. Esa parte de ti que rechazas, que escondes, que te avergüenza. Hasta que no mires tu sombra, buscarás en el otro lo que deberías darte a ti mismo.
Pedirás que te validen cuando tú mismo no te aceptas. Que te elijan cuando tú mismo te rechazas. Que te amen incondicionalmente cuando tú te amas con condiciones. Porque no, el amor no es perderse en el otro. Es encontrarse a uno mismo. Pero para eso hay que dejar de usar al otro como espejo distorsionado. Hay que dejar de relacionarse desde el yo te necesito y empezar a vivir desde el yo me tengo. Solo entonces se ama sin exigencias, sin cadenas, sin juegos. Solo entonces puedes mirar al otro y decirle, no te necesito, te elijo. Y esa elección es libertad. Porque el amor real no encarcela. El amor real no manipula. El amor real no castiga. El amor real no destruye. Transforma. Te hace más tú. Te confronta, sí, pero no desde el dolor paralizante, sino desde el desafío de crecer. Amar de verdad es sentir que puedes expandirte con el otro. Que no tienes que renunciar a tu esencia para encajar. Que puedes ser tú, completamente tú. Sin miedo a ser demasiado. Sin miedo a no ser suficiente. Y ahora te digo algo que duele, pero sana: si tienes que dejar de ser tú para mantener una relación, no estás siendo amado. Estás siendo tolerado. Y no viniste a este mundo a ser tolerado. Viniste a ser auténtico. A habitarte con verdad. A caminar con quien vibre contigo, no con quien te exige encogerte para sentirse cómodo. Pero eso solo es posible cuando primero haces las paces contigo. Porque mientras sigas buscando que el otro te repare, solo atraerás relaciones que te rompan aún más. Entonces, ¿cómo se sana esto? No desde el afuera. No encontrando a alguien mejor. No con más promesas vacías ni relaciones parche. Se sana con valentía. Con la decisión de quedarte contigo cuando todo arde. Con la paciencia de escucharte sin juicio. Con la humildad de aceptar que tu dolor no es culpa del otro, pero sí es tu responsabilidad. Empieza preguntándote, ¿qué estoy buscando cuando busco amor? ¿Reconocimiento? ¿Seguridad? ¿Importancia? ¿Pertenencia? Y luego, ve más allá. ¿Por qué siento que no tengo eso por mí mismo? Cuando empiezas a responderte, el mundo cambia. No porque las personas cambien, sino porque tú dejas de aceptar migajas. Porque entiendes que quien te hace sentir menos, no te ama, se aprovecha de que tú aún no sabes cuánto vales. Porque entiendes que el amor no es lo que sientes por alguien, es también lo que eliges no permitirte más. Porque entiendes que el verdadero amor empieza contigo, o no empieza en absoluto. Y así, el sufrimiento deja de ser el precio de amar. Y se convierte en el maestro que te llevó de vuelta a casa. Aprendes a cerrar ciclos no con rencor, sino con gratitud. Porque lo que dolió, te despertó. Porque lo que perdiste, te devolvió a ti. Porque lo que parecía el fin, fue el inicio. Y sin embargo, ¿por qué tantos confunden el dolor con la profundidad? ¿Por qué tantos se aferran a la idea de que el sufrimiento es sinónimo de intensidad? Porque nos educaron para amar desde la carencia, desde la necesidad, desde la herida. Nos vendieron la idea de que si duele, es real. Que si te consume, es verdadero. Que si te rompe, es porque era importante. Pero esa narrativa no nace del amor, nace del abandono. Cuando alguien ha crecido sin sentirse visto, sin sentirse suficiente, sin saber quién es en soledad, no busca amar, busca fundirse con otro para dejar de cargar con su vacío. Y así comienza el ciclo. La necesidad disfrazada de amor. El deseo de fusión que más que unión, es desaparición. Queremos perder el yo en el otro, porque nuestro propio yo nos resulta insoportable. Pero eso no es amor,
eso es huida. Y huir en nombre del amor no es amar. Es repetir el trauma. El sufrimiento constante no es prueba de entrega, es una señal de que algo está profundamente roto. Quien ama desde la herida convierte al otro en salvador, en enemigo, en padre o madre simbólica, todo menos en pareja. Se crean relaciones donde la obsesión se confunde con fidelidad, donde el control se maquilla como protección, donde los celos se interpretan como pasión, y donde el sacrificio permanente se convierte en el precio a pagar para ser amado. Pero nadie merece pagar con su alma para ser aceptado. La mente herida tiene una lógica perversa, busca lo familiar, no lo sano. Por eso quien fue abandonado, busca vínculos fríos. Quien fue manipulado, atrae a quien sepa manejar la culpa. Quien fue ignorado, se entrega sin límites para ser visto. El patrón no es casual. Es subconsciente. Es una repetición compulsiva del dolor, en un intento frustrado de reescribir el pasado. Pero nunca lo logra. Solo lo revive. ¿Y qué hace el cuerpo? Se vuelve adicto a esa montaña rusa emocional. El cortisol del conflicto. La dopamina de la reconciliación. La adrenalina del drama. Y así se vive una relación, como una droga emocional. Y lo más triste, es que se vuelve normal. Se cree que así es el amor. Se naturaliza el agotamiento. Se romantiza el sufrimiento. Y se calla. Porque cuestionarlo implicaría enfrentar algo más aterrador, que quizás lo que has vivido no fue amor. Y aceptar eso duele. Pero libera. Y aquí viene la primera revelación brutal: amar no duele, lo que duele es lo que proyectas en el otro. Las expectativas que pones, las heridas que activas, las máscaras que sostienes, la validación que buscas. Todo eso es lo que duele. El otro no es el responsable de tus vacíos. Pero cuando no sabes estar contigo mismo, cualquier persona se convierte en una muleta emocional. Y cuando esa persona se va, no es que pierdas el amor, pierdes el sostén de tu dolor. Y entonces el alma se rompe. Amar de verdad no es llenarte con el otro. Es poder estar lleno y elegir compartirte. Pero eso requiere algo que pocos se atreven a mirar: la propia sombra. Esa parte de ti que rechazas, que escondes, que te avergüenza. Hasta que no mires tu sombra, buscarás en el otro lo que deberías darte a ti mismo. Pedirás que te validen cuando tú mismo no te aceptas. Que te elijan cuando tú mismo te rechazas. Que te amen incondicionalmente cuando tú te amas con condiciones. Porque no, el amor no es perderse en el otro. Es encontrarse a uno mismo. Pero para eso hay que dejar de usar al otro como espejo distorsionado. Hay que dejar de relacionarse desde el yo te necesito y empezar a vivir desde el yo me tengo. Solo entonces se ama sin exigencias, sin cadenas, sin juegos. Solo entonces puedes mirar al otro y decirle: no te necesito, te elijo. Y esa elección es libertad. Porque el amor real no encarcela. El amor real no manipula. El amor real no castiga. El amor real no destruye. Transforma. Te hace más tú. Te confronta, sí, pero no desde el dolor paralizante, sino desde el desafío de crecer. Amar de verdad es sentir que puedes expandirte con el otro. Que no tienes que renunciar a tu esencia para encajar. Que puedes ser tú, completamente tú. Sin miedo a ser demasiado. Sin miedo a no ser suficiente. Y ahora te digo algo que duele, pero sana: si tienes que dejar de ser tú para mantener una relación, no estás siendo amado. Estás siendo tolerado. Y no viniste a este mundo a ser tolerado. Viniste a ser auténtico.
a habitarte con verdad, a caminar con quien vive contigo, no con quien te exige encogerte para sentirse cómodo. Pero eso solo es posible cuando primero haces las paces contigo. Porque mientras sigas buscando que el otro te repare, solo atraerás relaciones que te rompan aún más. Entonces, ¿cómo se sana esto? No desde el afuera. No encontrando a alguien mejor. No con más promesas vacías ni relaciones parche. Se sana con valentía. Con la decisión de quedarte contigo cuando todo arde. Con la paciencia de escucharte sin juicio. Con la humildad de aceptar que tu dolor no es culpa del otro, pero sí es tu responsabilidad. Empieza preguntándote, ¿qué estoy buscando cuando busco amor? ¿Reconocimiento? ¿Seguridad? ¿Importancia? ¿Pertenencia? Y luego, ve más allá. ¿Por qué siento que no tengo eso por mí mismo? Cuando empiezas a responderte, el mundo cambia. No porque las personas cambien, sino porque tú dejas de aceptar migajas. Porque entiendes que quien te hace sentir menos, no te ama, se aprovecha de que tú aún no sabes cuánto vales. Porque entiendes que el amor no es lo que sientes por alguien, es también lo que eliges no permitirte más. Porque entiendes que el verdadero amor empieza contigo, o no empieza en absoluto. Y así, el sufrimiento deja de ser el precio de amar. Y se convierte en el maestro que te llevó de vuelta a casa. Aprendes a cerrar ciclos no con rencor, sino con gratitud. Porque lo que dolió, te despertó. Porque lo que perdiste, te devolvió a ti. Porque lo que parecía el fin, fue el inicio. Y esa libertad, al principio, puede asustar. Porque quien ha vivido atado al dolor, al drama, a la intensidad desbordada, a las montañas rusas emocionales, no sabe qué hacer con la paz. La tranquilidad se siente como vacío. La estabilidad, como aburrimiento. El respeto mutuo, como falta de pasión. Y es ahí donde muchos sabotean el verdadero amor. Porque les recuerda que ahora sí deben estar presentes, que ya no hay excusas, que ya no pueden culpar al otro ni esconderse en el conflicto. Que ahora toca amar desde la calma, desde la madurez emocional, desde la autenticidad. Y eso exige una versión de ti que quizás aún no conoces. Una versión más honesta, más desnuda, más humana. Porque el amor real no se alimenta de adrenalina, se alimenta de verdad. De mirar al otro sin máscaras. De mostrar tu sombra sin miedo. De escuchar sin necesidad de ganar. De estar sin necesidad de poseer. Y para llegar a eso, debes cruzar los umbrales más difíciles de ti mismo. Debes abrazar tus inseguridades, tus miedos, tu historia completa. Sin filtros. Sin excusas. Sin edulcorantes. Porque solo quien se ha mirado por dentro puede mirar al otro sin proyectar. Y cuando llegas ahí, ocurre algo mágico. Ya no eliges desde el trauma, eliges desde la claridad. Ya no confundes intensidad con conexión. Ya no necesitas perseguir a quien no está disponible, porque sabes que mereces presencia. Ya no toleras la indiferencia disfrazada de independencia, porque entiendes que el amor se demuestra en acciones, no en discursos. Y ya no te haces pequeño para ser amado, porque reconoces tu valor sin necesidad de validación externa. Entonces, ¿qué es amar de verdad? Es compartir sin perderte. Es cuidar sin invadir. Es decir te amo y también me respeto. Es dar sin esperar que te salven. Es poder irte si se pierde la dignidad y poder quedarte si hay crecimiento mutuo. Es crear un espacio seguro donde ambos puedan mostrarse sin temor al juicio, sin la presión de ser perfectos, pero con el compromiso de ser reales. Es entender que el amor no lo puede todo,
pero sí puede mucho cuando hay voluntad, conciencia y trabajo emocional. Y en ese punto, descubres que amar no es un acto pasivo. Es una elección diaria. Es presencia. Es responsabilidad. Es mirar al otro y decir, no te necesito para vivir, pero elijo compartir esta vida contigo. Y esa elección es valiosa porque nace desde el amor propio, no desde la carencia. Nace desde un lugar en ti que ya no teme estar solo, porque aprendió a acompañarse. Porque se sostuvo en sus noches más oscuras. Porque ya no busca un salvador, sino un compañero de viaje. Pero para llegar ahí, hay que pasar por el dolor de soltar los amores ilusorios. Esos que parecían todo, pero no eran nada. Esos que te hacían sentir vivo mientras te apagaban. Esos que te mantenían enganchado a la idea de que el amor debía doler para ser real. Y dejar ir ese mito es como renunciar a una parte de tu identidad. Porque muchas veces has sido el que ama desde el sacrificio, desde la entrega total, desde el abandono de sí mismo. Y eso, por muy romántico que parezca, no es amor. Es autoabandono. Es repetir patrones antiguos con la esperanza de que esta vez el final sea distinto. Y no lo será hasta que cambies tú. Porque el amor no transforma por arte de magia. Transforma cuando tú te transformas. Cuando decides mirarte con compasión y con brutal honestidad. Cuando eliges sanar antes de vincularte. Cuando dejas de buscar en el otro lo que solo tú puedes darte. Y entonces, y solo entonces, puedes amar de verdad. Porque el amor, en su forma más pura, no se trata de perderse, sino de encontrarse. No se trata de rendirse, sino de crecer. No se trata de control, sino de libertad. No se trata de necesitar, sino de elegir. No se trata de renunciar a ti, sino de invitar al otro a caminar contigo en el respeto mutuo. Y en ese camino, claro que habrá días difíciles. Claro que habrá momentos de incomodidad, de conflictos, de ajustes. Pero ya no serán batallas por sobrevivir emocionalmente. Serán espacios para construir, para aprender, para evolucionar. Porque en el amor real no hay ganadores ni perdedores. Hay equipo. Hay escucha. Hay humildad. Y en ese punto la persona empieza a notar que ya no está reaccionando igual que antes. Donde antes habría implorado, ahora respira. Donde antes habría perseguido, ahora observa. Donde antes habría intentado encajar a toda costa, ahora se pregunta si ese espacio realmente merece ser habitado. Es un cambio casi imperceptible para el mundo exterior, pero profundamente radical dentro de uno mismo. Es como si algo se reordenara desde lo más hondo del inconsciente. Ya no se está dispuesto a aceptar vínculos que solo existen para mantener activas viejas heridas. Y eso puede llevar, incluso, a una etapa de vacío. Una especie de silencio emocional donde ya no se quiere lo de antes, pero aún no se sabe cómo se siente lo nuevo. Muchas personas se desesperan en esta etapa porque no hay una narrativa clara, no hay certezas, solo el eco de lo que ya no funciona y el susurro tímido de lo que aún no llega. Pero es una etapa crucial, porque es donde comienza a reconstruirse el sistema interno de valores afectivos. Es donde el individuo empieza a resignificar lo que entiende por amor, por vínculo, por compañía. Y es también donde comienza a perder sentido la vieja idea de necesitar al otro para sentirse completo. En su lugar, empieza a nacer una noción más madura y sólida, la de compartir desde la integridad personal, no desde la carencia. En este punto, muchos se enfrentan a una paradoja poderosa, sienten menos deseo de tener pareja y al mismo tiempo están más preparados que nunca para una relación sana. No porque se hayan vuelto fríos o indiferentes, sino porque ya no buscan salvarse en otro, sino crecer con otro.
Y esta diferencia, aunque sutil en apariencia, lo cambia todo. Porque ya no se toleran dinámicas de poder ocultas en gestos de amor. Ya no se idealiza a quien muestra desinterés o frialdad emocional. Ya no se interpreta el silencio como profundidad. Ya no se siente adrenalina cuando el otro te trata con ambigüedad. Lo que antes generaba atracción, ahora genera rechazo. Y eso indica que hay un cambio neuronal, emocional y simbólico en marcha. A partir de ahí, se vuelve posible construir vínculos desde la libertad, pero no desde una libertad superficial entendida como ausencia de compromiso, sino desde una libertad profunda que permite ser uno mismo sin miedo a la pérdida, sin necesidad de disfrazarse, sin esa urgencia infantil de ser validado a toda costa. Una libertad que hace espacio para el otro sin desaparecer a uno mismo. Y entonces, incluso los conflictos dentro de una relación comienzan a adquirir otro sentido. Ya no se viven como amenazas a la existencia del vínculo, sino como momentos de ajuste entre dos realidades que se respetan. Ya no se interpreta cada diferencia como un rechazo, cada desacuerdo como una señal de fracaso, cada silencio como abandono. Porque hay una base emocional sólida que permite sostener la complejidad sin caer en el drama. Todo esto, sin embargo, requiere de una claridad emocional que no se alcanza sin atravesar momentos de confrontación interna profunda. Hay que poder mirar al propio reflejo y reconocer todos esos patrones que uno reprodujo por miedo, por costumbre, por necesidad de aprobación. Hay que aceptar que en muchos momentos, uno no eligió amar sino repetir. Que el otro no era realmente amado, sino utilizado como contenedor de heridas que uno no sabía cómo sanar. Y esa verdad es incómoda, incluso dolorosa, pero necesaria. Porque solo cuando dejas de mentirte sobre lo que fue, puedes empezar a construir lo que realmente quieres. Y para lograrlo, hay que volver una y otra vez a esa frase que muchas personas escuchan pero pocas comprenden del todo: el amor verdadero no duele. Porque lo que duele no es el amor, sino lo que has llamado amor y nunca lo fue. Duele el apego, duele la dependencia, duele la frustración de esperar de otro lo que uno no se ha dado. Duele el abandono, pero no el del otro, sino el propio. Duele ceder espacios, renunciar a la voz interior, traicionarse por ser aceptado. Y cuando eso se repite por años, se graba tan profundamente en el sistema nervioso que cualquier forma sana de amor parece aburrida o sospechosa. Por eso el trabajo no es encontrar a la persona correcta, sino desactivar el patrón que te hace desear a las personas incorrectas. Y eso solo se logra con presencia, con paciencia y con voluntad de transformación. Esta transformación no es teórica. Es visceral. Es darte cuenta de que puedes sentir deseo y no actuarlo. Que puedes sentir vacío y no llenarlo con cualquier vínculo. Que puedes estar solo y no desesperar. Que puedes cuidar sin controlar, acompañar sin invadir, sostener sin anularte. Eso es madurez emocional. Y sin madurez emocional, ninguna técnica, terapia o libro te salvará de repetir el ciclo. Porque el conocimiento sin integración no produce cambio real. Se necesita entrar en el cuerpo, en la memoria emocional, en el lugar donde habita ese niño que un día entendió que debía sacrificarse para ser querido. Ese niño no necesita amor romántico. Necesita que tú, adulto, lo mires a los ojos y le digas que ya no tiene que ganarse el amor. Que ya no tiene que perderse para ser visto. Que ya no tiene que mendigar, ni demostrar, ni sufrir. Porque ahora tú estás para él. Y ese gesto, aunque parezca simbólico, cambia el rumbo de toda una vida emocional. Desde ahí, cualquier relación deja de ser una necesidad y se convierte en una elección. No eliges al que te hace sufrir, eliges al que te permite crecer.
No eliges al que te confunde, eliges al que te da paz. No eliges al que te dispara viejas heridas, eliges al que te acompaña a cerrarlas. Y esa forma de amar no es fría, ni distante, ni lógica. Es amor con raíces. Amor que sostiene, no que arrastra. Amor que impulsa, no que encierra. Amor que acepta la diferencia sin necesidad de fundirse. Amor que no se vive como urgencia ni como castigo, sino como una extensión natural del bienestar que ya has construido en ti. A partir de ese momento, uno empieza a vivir las relaciones desde otro lugar. Ya no se trata de buscar seguridad en el otro, sino de compartirla. Ya no se trata de sobrevivir a las emociones, sino de habitarlas con alguien que también está dispuesto a mirarse. Porque lo que transforma no es el otro, sino la disposición que ambos tienen para evolucionar. Y cuando eso ocurre, el vínculo se vuelve un espacio de verdad, no de ilusión. Un espacio donde se puede hablar sin miedo, donde el conflicto no es una amenaza sino una oportunidad, donde el amor se construye todos los días sin caer en automatismos, sin depender de proyecciones infantiles. Ahí es donde se confirma, finalmente, que el amor auténtico no te destruye, te transforma. Porque te exige presencia. Te invita a mirarte. Te devuelve a ti. Y en ese retorno, comprendes que nunca fue el otro el que te hizo sufrir, sino la distancia que había entre tú y tu propia verdad. Esa verdad que evitaste, que silenciaste, que reprimiste para encajar en moldes que ya no sirven. Esa verdad que ahora te reclama, no para castigarte, sino para liberarte. Porque el amor que libera no viene de afuera. Comienza cuando te atreves a mirar hacia adentro sin miedo y sin excusas.